Buenas noches, ingeniero. Un cordial saludo. Me presento Robinson José Acuñas Torres, estudiante del área andina. En este caso le vengo a charlar o a exponer sobre lo que es la estructura del ciclo iterativo perteneciente a la materia de algoritmo y programación. Lo primero que se nos viene a la mente es muy simple, o sea, ¿qué es la estructura iterativa? Bueno, esa estructura iterativa nos permite que los algoritmos ejecuten un conjunto de instrucciones de forma repetitiva dependiendo de determinada condición. Ojo, la condición suele estar expresada usando lógica proporcional. Esto quiere decir, muy sencillo, es una proposición lógica cuyo valor es verdadero o falso. ¿Claro hasta ahí? Bueno, también nos dice que las estructuras esta algorítmica iterativa la utilizamos cuando en nuestro algoritmo necesitamos repetir un conjunto de acciones para llegar a una solución. Típicamente el problema ya está definido así, de forma tal que el conjunto de acciones es repetir exactamente una y otra vez. En pocas palabras, la estructura iterativa o de repetición permite ejecutar una o varias instrucciones un número determinado de veces o indefinidamente mientras se cumpla una condición. También en la vida diaria existen situaciones que frecuentemente se resuelven realizando una determinada secuencia de pasos que pueden repetirse muchas veces. Un ejemplo de eso puede ser el proceso que seguimos para comer mientras no se termina la comida. Eso sería la estructura iterativa. O otra cosa también sería el proceso de insertar unas monedas hasta que se abone la cantidad necesaria. Bueno, para recordar, la iterativa también se divide en tres partes. El mientras que el while, para for y repite do while. Pero en este caso nos enfocaremos más en lo que es para, abrimos corchete, for. Bueno, la estructura repetitiva para o for, esta estructura iterativa indica un rango de valores exactos que una variable tendrá para repetir un conjunto de instrucciones. Consta las siguientes partes. Un valor inicial para la variable, el incremento o decremento, o decremento de los valores de la variable y por último la comparación de valor de la variable con el fin con el fin de un rango establecido. La estructura repetida para for es la más utilizada normalmente y sencilla de manejar. Consiste en repetir un conjunto de instrucciones un número determinado de veces. Para considerar una cosa que sí es muy importante es lo que es siempre colocar las instrucciones que permitan incrementar o decrementar el valor de la variable a evaluar para evitar un ciclo infinito. Es muy importante. Además de eso, siempre asignar un valor a la variable que dé como resultado verdadero en la condición para que pueda ingresar un ciclo por lo menos alguna vez. O sea, que sea verdadero porque, o sea, si enseguida es falso, no se cumpliría un ciclo. Por lo menos tiene que serlo una vez. Bueno, explicaré este pequeño diagramita de lo que significaría el diagrama de para. Aquí nos indica el valor inicial, valor final, el link. Aquí nos dice que si cuando es verdadero se dan las instrucciones y se repite. Cuando es falso, ahí sí terminaría el algoritmo. En este caso podemos decir que el valor inicial es el valor que se utiliza para el valor utilizado que utiliza para iniciar la variable control de bloque. El cont, el COND, es la expresión que determina cuando se termina el ciclo o el bucle. El in, que está ahí también, define cómo cambia la variable de control cada vez que se repite el ciclo. Es muy importante saber eso. Este, Ahora mencionaré algunas de sus características. Puede ser que, como bien sabemos, se utiliza un inicio, un fin. También, además de eso, se debe conocer anticipadamente el valor de la variable inicial y final antes de entrar al ciclo. Muy importante. Se utiliza entre corchetes solo cuando hay más de una instrucción dentro del ciclo. Las condiciones se evalúan antes del bloque de instrucciones. Si es verdadera se ejecuta, si es falsa se sale y pasa el control al bloque del siguiente. También el incremento o decremento de la variable control es automática y no se hace dentro del ciclo. Una cosa también muy importante que en estos momentos no lo incluí es lo que es los tipos de ejercicios que vamos a trabajar, que vendría siendo el contador, el acumulador y el indicador. Que eso nos dice lo siguiente, por ejemplo, un contador es una variable
es una variable entera que la utilizamos para contar cuando ocurre un suceso. Eso vendría siendo el contador. El acumulativo, un acumulador es una variable numérica que permite ir acumulando operaciones, me permite ir hacia operaciones parciales. Y el indicador es una variable lógica que usamos para recordar, indicar algún suceso. Eso vendría siendo, por ejemplo, aquí el primer ejercicio que yo planteé es con un acumulador, acumulador de Python. Este caso era programa para imprimir los números de 17 al 2. Se hacía lo siguiente: se colocaba escribir, print, se abría paréntesis, entre comillas, programa para la suma de números, programa para la, sí, para la suma de números. Continuamos por donde lo dejé. Sí, les contaba que en este caso utilicé el acumulador para Python, que nos dice programa para la suma de números de 5 a 15. Bueno, aquí hace un pequeño acercamiento. Esto lo primero que hacemos, como siempre, es escribir print, abre comillas, cierro comillas, abre paréntesis, cierro paréntesis. Entonces, lo primero que hacíamos era colocar suma igual a 0. Ya les indico por qué. Colocábamos nuestra variable, en este caso iba a ser i, y nos decía que utilizábamos for que era el para i de 5, discriminamos todo el número de 5 a 15, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y aquí colocamos suma igual a suma más la variable, y escribir la suma de los números de 5 a 15 es suma. ¿Esto por qué? Ya les explico. Entonces, como nos indica, la suma de los dos números de 5 a 15 es 5. En el primero, ¿por qué? Que es el primer número, 5. Entonces dice, la suma de los dos números de 5 a 15 es 11, porque si sumaría lo que es 5 más 6, 11. En el siguiente sería la suma de los dos números de 5 a 15 es 18, ya sería la suma de 5 más 6 más 7, y así sucesivamente hasta llegar a sumar todo. Eso es un ejemplo de un para acumulador realizado en Python. El siguiente ejercicio fue eh, contador en C++, programa para imprimir números de 17 a 12. Entonces, ya sí, aquí ya sí nos contaba, entonces nos decía, utilizábamos nuestro float, bueno, pues, nuestra variable, la que utilicé fue m, la llamé m, como sabemos tenemos que colocar el float, y code, programa para imprimir los números de 17 a 2, y colocamos aquí, mira, for para m, cuando m es igual a 17, cuando m es mayor o igual a 1, y cuando m, y entonces m se le resta. Esto nos daría m, y aquí sí nos contaría de 17 a 2. Ahí lo que está haciendo es un pequeño conteo. Como pueden ver, aquí ya le hemos corrido, le habíamos ejecutado de 17 a 1. Entonces continuamos. Y aquí sí finalizaríamos. Aquí la bibliografía y la despedida. Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de mucho entendimiento, y chao.